Tata, felicidades. Gracias. Primera pregunta de Leo y de Jordi. ¿Están lesionados? ¿Tienen fatiga? ¿Qué pasó? ¿Y era el plan que ellos iban a salir tan temprano o no? Si me puedes explicar qué pasó y cómo hiciste las decisiones esas. Gracias. No era el plan. Sí, probablemente que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el partido con Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos. Ellos mismos también entendieron que estaban aptos para jugar. Eh, y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias. No se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día. Javier. Buenas noches. Buenas noches. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Sigue la cabalgata a 5 puntos, se dieron los otros dos resultados. Después de una derrota como la del partido contra Atlanta, ¿cómo se recupera anímicamente a un equipo? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer usted como entrenador para levantarlo y ver el resultado que vimos el día de hoy? Bueno, primero revisar los 13 partidos anteriores a Atlanta o los 12 partidos anteriores a Atlanta. Yo sinceramente, como entrenador de fútbol desde hace más de 20 años, si perdería un partido de cada 13, lo firmo en cualquier lugar. Pero está claro que queríamos otra cosa, pero además entendemos que hicimos tuvimos grandes momentos del partido, buen rendimiento. La diferencia terminó siendo de 5-2, pero no fue un partido donde nosotros no hayamos competido en ningún momento. Y lo que se busca es, ante una derrota, volver a recuperarse lo más rápidamente posible. No es nada catastrófico, puede pasar, nos podía pasar a nosotros, sucedió bastante tarde y oportunamente también nos hemos recuperado con el partido de hoy, con matices diferentes, pero nada extraño, nada raro y tampoco hay una gran fatalidad lo que nos pasó a Atlanta. Obviamente quisiéramos haber extendido la racha de partidos sin perder mucho más tiempo, pero bueno, enfrentamos también a un equipo que tiene muchas cualidades. Jaime, luego vamos con Fede, luego Alex. Tata, felicitaciones por la victoria. Dos preguntas, si me permite. ¿Qué cambió en el sistema defensivo que hoy se ve mucho más sólido? Volvieron a línea de tres en el fondo. ¿Crees que ayuda mucho el jugar en línea de tres y no con cuatro? Y la segunda, si tuvieras que dar alguna posibilidad, un porcentaje de si pueden jugar Leo y Jordi en la final, ¿qué tanto le darías? No, la verdad que no, y mucho menos con esto que fue reciente. Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos, lo seguiremos y pensaremos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar. Y de lo que estoy hablando es en función de la final de la semana que viene. Y la primera pregunta era de la línea. En realidad hicimos la línea de 3 o la línea de 5 pensando en Insigne y Bernardeschi, en no dejarle uno contra uno. Nos parecía mejor doblarlo con un central de cada lado y tratar de, cuando podíamos presionar arriba, hacerlo con el corrimiento del lateral del lado. Y la verdad que creo que en líneas generales lo hicieron bien, tuvimos alguna zozobra, el primer tiempo no estuvo tan bien jugado, me parece que el segundo tiempo, y sobre todo con el segundo gol de Robert, se encaminó el partido. Pero a veces una línea de 5, una línea de 4 se puede entender como decisiones ofensivas o defensivas, y en realidad muchas veces es totalmente lo opuesto, ¿no? Federico a la izquierda. Por acá. Sí. Fede, bueno, y Sí. ESPN, te hago dos preguntas. La primera, fuiste muy claro el otro día cuando dijiste el objetivo es la final, es muy tentadora y si es necesario que se tome más días, Leo, se los vamos a dar. Es Sí. decir, que no lo presionaron nunca para que No, estuviera no, hoy. Eso no, está clarísimo. no. Ahora, visto lo que pasó, hubo una falta de timing, un error de timing, no tendría que haber estado. Esa es la primera. La segunda, Te contesto esa, dale, después te dejo preguntar dale. la otra.
escuchaba en Argentina, no sé si no cerca tuyo, que planteaban que en Boca, si no habían empezado la rotación mucho tiempo antes de jugar el partido con Palmeiras. Y mi pregunta es cuándo es oportuno. O sea, usted tiene la posibilidad de decir, mira, si es mucho tiempo antes está mal y si es con poco tiempo también está mal. Claro, en función de lo que va sucediendo. Nosotros la única garantía que tenemos es las imágenes, el entrenamiento de los futbolistas y lo que hablamos con los médicos. Y todo daba para que los futbolistas jueguen. Y además, si fueran chicos jóvenes, uno puede decir, che, el cuerpo técnico los presionó, vienen de perder con Atlanta. Estamos hablando de Messi y de Alba. No hay ninguna posibilidad, y a mí no me interesa que los futbolistas estén lesionados, sean ellos o sea cualquiera. Si lo hicimos jugar es porque estaban en condiciones de jugar, y probablemente era mejor hacerlo jugar hoy y no el domingo, y está claro que tenían que tener por lo menos 45, 60 minutos de fútbol para llegar en mejores condiciones de ritmo a jugar en la final. Pero de todas maneras yo soy cauto con lo que pueda pasar, no soy determinante. Después de hablar con ellos no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando los tuve que sacar. Bueno, y casi que te adelantaste a la segunda pregunta, porque vos que pudiste hablar, él te hace un gesto, Sí, después se saca la cinta. sí. La pregunta es muy futbolera. ¿Creés que paró a tiempo? Sí, yo creo que porque justamente antes me había hecho una seña que yo creí que era por él y era por Jordi. Y justo viene una jugada ofensiva que él se mete del centro o de la izquierda hacia el centro, y creo que ahí es donde esa famosa cicatriz que tiene le molestó. Y ahí viene, lo vi elongar y enseguida me miró y evidentemente ahí era el punto final. Así que, pero vamos a ir día a día, tranquilo. Eh, sé que tenemos una final, pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo. We'll do last two questions to Alex, and then Tim, I believe you have a question. No. Oh, okay. Okay. Yeah. Alex is gonna ask. Hola Tata, congrats on the win. Staying on injuries, could you give us an update on John Mata, Gregory, and Diego Gomez? Could you tell us where those three are in their recoveries? Thank you. Diego, and Alex, what was the third one? Bueno, Gregory y Mota, yo creo que en los próximos días o más tardar una semana podrán estar, si no hay ningún contratiempo, entrenando ya con el grupo. Y Diego Gómez llegó hoy, así que mañana va a entrenar. Está recuperado de su lesión, él sí tuvo una lesión muscular por imágenes con el partido contra Venezuela, fue Paraguay, Venezuela creo que fue el primero, no me acuerdo. No, con Perú. Y está recuperado y tenía un tema con su pasaporte, así que por suerte ya pudo viajar ayer y hoy estuvo en el partido. Mañana va a ser uno de los pocos que entrenará. Gregory and Mota, in the next few days or latest in a week, they'll be training with the team if they don't have any setbacks. Diego arrived today. Tomorrow he will train. He has recovered from his injury that he suffered in the match versus Peru, and now again is recovered. And he had an issue with his passport. Luckily, that was resolved, and now he will be training tomorrow. Okay, we'll do a question in the back with Tim. I apologize for asking in English, but can we get some clarity on Lionel Messi, if it's fatigue or if it is an injury? And what is the level of concern with him going forward? La pregunta sobre Messi si es fatiga o lesión y qué nivel de preocupación hay con él en un futuro. En principio es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes con las que vino de la selección argentina no tenía lesión muscular. Nosotros también lo preservamos justamente por esa misma cicatriz que le molestaba, y yo creo que sigue siendo exactamente lo mismo, que no hay ninguna lesión muscular. Pero esto lo estoy diciendo más por una conversación con él que porque hayamos hecho a imágenes. Yo creo que hay que esperar.
a lo mejor ser un poco más cauto de lo que estoy siendo y determinar en los próximos días cómo continuamos. Yeah, I think it was he had an old injury that had been bothering him in the scans that he had with the national team. He didn't show any muscle injury, so we still saved him to be safe. And we don't think it's a muscular injury. That's also from a conversation that I just had with him. But we have to continue being careful, and we'll look at the next few days. Okay, and that concludes the press conference. Okay. Conferencia de prensa. Gracias. Buenas noches.